Le debo agradecer a la antología de Ilan Stavans, Los mejores sonetos de la lengua castellana, el haberme encontrado uno de García Lorca que no conocía y que me impresionó mucho y que se llama Soneto de la dulce queja. Dice: tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche me pone en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Gracias, García Lorca. Cuando hablamos de idiomas, solemos hablar del número de hablantes que lo usan, pero pocas veces se habla de dónde están situados esos idiomas. Bueno, pues hay un artículo que habla un poquito sobre eso. El 32% de los idiomas en el mundo, que hablábamos de que eran unos 7.000 lenguas más o menos diferentes, están situados en Asia. El 15% están situados en América y el 4% en Europa y en Oriente Medio. El 90% de todas esas lenguas, digamos que están en vías de extinción. Hay muy pocos hablantes y en cuanto se mueran, pues habrá poca gente que la pueda rescatar. Pero vamos a detenernos en África, donde se hablan más de 1.500 idiomas diferentes. Solo en Camerún, donde hay 22 millones de habitantes, se hablan 270 idiomas. En Nigeria, un país con 188 millones de habitantes, se hablan 450 idiomas. Pero en Papúa Nueva Guinea, un país con 7 millones más o menos y medio de habitantes, se hablan 850 nada más y nada menos que idiomas. Parece que la Torre de Babel dio sus resultados, pero aquí, en esta hora, solo vamos a tener dichosas palabras. Muy buenas noches, yo soy Laura García. Mientras tanto, a las 9, a las 8, a las 7 me levanto. Y es entonces que el día se remonta tanto. Los pájaros, mis hijos, el mercado, el canto. Y a las 5, a las 3, a la 1, el desencanto de saber que estoy vivo apenas mientras tanto. Alejandro Aura, 1944-2008. Yo soy Pablo Bobiosa. El que mira hacia afuera sueña. El que mira hacia adentro despierta. Esas palabras son de el famosísimo terapeuta, estudioso de los símbolos, Carl Jung. Yo aquí muy contento de incursionar con ustedes en el universo, en el bosque de las palabras, de las ideas y de la imaginación, y de mirar, como decía Jung, hacia adentro. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues desde hace unas 2 horas preguntamos en las redes sociales si pudieras hacer que un autor escribiera sobre la vida de una persona de la que no se ha publicado nada, ¿qué escritor y sobre qué persona te gustaría que escribiera? ¿Tenemos por ahí? A mí me gustó esta respuesta de Necros, que dice que Jorge Ibargüengoitia debería escribir acerca del día a día de un burócrata en estos tiempos. No sé si se haya escrito o no, pero desde luego siempre hay algo nuevo que decir. Muy bien, ¿tú? Bueno, a mí me gustan dos. Andrés Rueda dice que Platón hubiera escrito su autobiografía. Está padre esa. Y 5 Eng dijo, me gustaría que Laura García Arroyo escribiera la vida de los 4 dichosos.
contaría tantas cosas que no debería. Hugo César Jiménez dice que le gustaría que Anónimo escribiera sobre él mismo, que es el único que puede escribir sobre él, aunque claro que sería autobiográfico. Tantas cosas que ha escrito en su vida. Oye, Sí. ese poema que dijiste de García Lorca está en una colección que se mantuvo inédita muchísimos años. De hecho, si uno tiene de las ediciones viejitas de los poemas de Lorca, no vienen. Esa colección se llama Sonetos del Amor Oscuro. Sonetos del amor oscuro. Sí, sin mal no recuerdo. Es extraordinario, Es el buenísimo, soneto de la buenísimo. dulce queja. Sí, sí, sí. El libro de Ilan Stavans lo publicó El Fondo hace poquito, entonces es Él muy es el accesible. del Spanglish, ¿no? ¿Eh? Ilan es el que ha Ilan hecho un montón de Yo creo que escritos sobre sí, tiene un Spanglish. diccionario Sí. Spanglish. Sí, es el del Spanglish. Sí. Sí, tiene mucha obra y aquí está. Ujú. Bueno, por aquí nos preguntó Juan X una pregunta. Juan X, así le ha de decir su ex. Es antes Juan que es. Bueno, preguntó una muy buena. ¿Cuál es el masculino de musa? Ay, en estos tiempos de equidad, ¿verdad? En el hablar. Pues es que no tiene, es como, ¿cuál es el femenino de Eduardo Casar? Pues no lo hay. Ese Eduardo Casar es único y es Pero irrepetible. musas, bueno. Musas, lo que pasa es que son unas deidades, son estas deidades menores que de alguna manera protegen las artes y liberales y tienen mucha memoria porque son hijas de la diosa de la memoria y digamos que de alguna manera lo que hacen es susurrar al oído a los poetas esas palabras que luego ellos van a escribir y digamos que es un poco sinónimo de inspiración. ¿Por qué son femeninas? Bueno, porque son deidades mujeres, no hay un masculino porque no hay un dios que represente eso mismo igual que las deidades musas, que en realidad no está muy de acuerdo cuál es el número exacto de musas. Al principio era 1, luego se dividieron y ahora son 9, entonces hay una que es la música, otra la danza, las artes, en fin, todas las artes tienen como una musa que las representa y digamos que ¿por qué eran mujeres? Bueno, pues porque antiguamente los que se dedicaban a escribir eran hombres, entonces era más fácil que una mujer le susurrara a un hombre, era algo que encajaba más en la ideología y digamos en el concepto de una imagen de una mujer que toda delicada, que inspira y que es alguien que evoca todos esos pensamientos, a pensar que es un hombre el que puede susurrar eso a una mujer. Había muy pocas mujeres, entonces, que escribían o que eran publicadas o que sepamos ahora mismo y haya un registro real de que haya mujeres en la antigüedad que fueran artistas en ese sentido. Ahora, no es que haya o no haya un masculino, es que esas diosas eran mujeres y así estaban representadas como Zeus. ¿Cuál es el femenino de Zeus? Bueno, pues Zeus es Zeus, no tiene femenino. Lo que sí hay una serie de palabras que se pueden utilizar en masculino y femenino que un poco se refieren a esa misma inspiración de los artistas y de los creadores en general, ¿no? Porque ahora mismo es... si uno va al diccionario y busca musa, está como esas divinidades y también como la inspiración. Y cuando uno va al diccionario, lo primero que se encuentra al hablar de inspiración es un sinónimo directo, que es numen. Numen se va uno al diccionario y aparece como sinónimo de musa, tal cual, como nombre común. ¿Qué es numen? Pues son unas divinidades que en la antigua Roma lo que hacían era proteger cosas. Había unas divinidades que protegían cada cosa que veíamos y casi todas eran buenas porque cuando no les honrabas podían venir los adversarios, venían venir las adversidades y esas no tenían nombre. Numen, lo curioso es que viene del verbo nuere, que pues es hacer el gesto de aprobación, el decir sí con la cabeza. Por eso anuencia viene de ahí, por eso ser renuente es el que es reacio al que dice que no, ¿no? De ahí viene un poco eso. Y las númina, pues venían eran esos pequeños espíritus, son más espíritus que divinidades, Sí. que están ahí en la naturaleza, que son fascinantes, que son misteriosos, que nadie sabe que hay, pero por si acaso, para que no te pase nada malo, tú les honras. Y eso puede ser un sinónimo directo de musa. Pero hay más, está la palabra estro, que es muy poco conocido, Claro. y que si uno va a la etimología, estro viene de un moscardón, tal cual, es el nombre de una mosca. No me sé sus características ni qué tipo de mosca es, pero también es el periodo de celo y de ardor sexual de los mamíferos. Mamíferos, ujú. Y de ahí viene estrógeno, por ejemplo, o estral, que es todo lo relacionado con El candor periodo tropical.
Pero que es el periodo... eso es una maravilla de la sabiduría del idioma. Sí, o sea, totalmente. el estro es la fertilidad, de ahí viene la creatividad. Y que de las ahí mujeres viene esa perdieron el pasión. ciclo del estro. Exacto, Es el y ahí viene esa la única pasión, hembra esa que perdió el inspiración, ciclo del estro. porque uno cuando siente que viene, ahora sí que la inspiración y la musa lo visita, se siente apasionado cuando es capaz de poner todo eso por escrito. Ahora, también hay, digamos que lira y vena podrían ser también dos sinónimos, porque estar en vena, por ejemplo, es cuando uno está pues, sacando todo lo que trae dentro y cuando uno no está en blanco, pues está en blanco y no es capaz de crear nada. Pero cuando uno está en vena es porque realmente tiene un momento de lucidez y de creatividad Claro, sí. exacerbada. Y en ese sentido yo creo que sí podrían ser sinónimos. Ahora, inspiración, pues eso es otro término femenino. Me van a decir, pues ¿cuál es el masculino de inspiración? Bueno, no todas las palabras tienen que tener un masculino y un femenino. Se puede hablar de ángel en muchas ocasiones, de tener ángel. No es exactamente eso porque es como con matices, pero siento que podían ser palabras que todas usadas tienen que ver con esa creatividad y ese momento en el que un artista se siente inspirado, no quiero García repetir, Lorca hablaba del duende, ¿no? del duende, Del por duende, ejemplo, ahí ¿no? tienen Es una- una Pero tú, por palabra ejemplo, masculina. Manera de... Cuando alguno de tus compañeros, digamos de la escuela, Por ejemplo. te hizo sentirte inspirada y le escribiste, pues, no digamos un soneto, un haiku, una epopeya, cada quien según... ¿Cómo le llamaste a este carnal? Le llamo Pablo Calero. Eso es hacer la personalización. ¡Qué Eso. barbaridad! Porque todo el mundo tiene musas. Por ejemplo, antiguamente todos estos personajes que inspiraban tenían nombres de mujeres. Beatriz, Laura, Pablo Elena. Calero, sí. Ahora- Es decir, esos personajes siempre... Hay muy pocos masculinos. ¿Por qué? Porque había muy pocas mujeres que Bueno, se yo dieron te a la diría- tarea de decir que había unos Yo sabe, aquí quién personajes. sabe para por qué. sacar una alternativa, bueno, O conocidas, me refiero. A ver, las hay. En la historia de las religiones, ahorita que tú lo ligaste y que lo ligaste al final con lo del estro, las musas, ¿no? Las musas son, en última instancia, una multiplicación de la triple diosa, por eso son 9, porque es el múltiplo de 3. Y la triple diosa neolítica, dicen las investigadoras y los investigadores de las religiones más primitivas, más primeras, toda la divinidad original, todas las religiones originales son religiones naturalistas. Y toda la naturaleza siempre es femenina originalmente. ¿Qué quiere decir? Que lo divino, ¿no? Como dicen ahora, Dios primero fue mujer, ¿no? Lo divino es femenino. Y el Emir Solá, en un libro que yo recomiendo mucho, Eso es de discriminación. Paidós, Bueno, pero- el Emir Solá nos habla del amante invisible y uno de los capítulos está dedicado justamente a las musas y hay diferentes tipos de divinidades Ahora, te iguales puede que son inspirar como un animal ángeles. y Sí, pero te son puede como inspirar un ángeles. momento de la naturaleza. La idea es que Sí, son pero eso se como llama ángeles que bestialismo. se enamoran, ángeles que el escritor o el personaje se enamora, como quien dice, de una especie como de ángel, y el ángel se enamora de él, ¿no? Y entonces hay como Qué lío. una amante invisible, y esa amante invisible es la que viene, como quien dice, y uno está poseído por ese ser superior, que tú cuando decías numen, Rudolf Otto en su famoso libro de Lo Santo habla de lo luminoso, Claro. porque el término luminoso Ahora- un poco se refiere a todos los espíritus la cuestión- con nombre y sin nombre, o sea, desde dioses superiores no tienen hasta nombre ahí. espíritus muy chiquititos que no tienen nombre. ¿no? La cuestión de la inspiración, por ejemplo, a los escritores que se las preguntan siempre en las ferias del libro, tienen su respuesta de feria, que consiste en decir, bueno, no sé de dónde, yo sentí que algo me lo dictó. Exacto. En realidad, lo que pasa es que hay que pensarle un poco. Lo que sucede es que el lenguaje, a la hora de ponerlo en acción, a la hora de estar escribiendo, a la hora de estar en el gerundio de estar escribiendo, va estableciendo conexiones. El lenguaje, obviamente que no solito, pero con uno, ¿sí? Y entonces uno va entrando por pasadizos, reflejos secos del lenguaje que no tenía previstos. Y entonces ahí está la posesión. Cuando cualquiera que haya escrito algo que haya sentido muy afortunadamente que le atinó, puede pensar que lo ha hecho siempre con el lenguaje.
Y luego pensar- Ahora, si alguna de nuestras televidentes tiene un muso, le puede decir a partir de hoy Pablo Calero, ¿sí? No, pues que es que es mi Pablo Calero, ¿sí? Sí, ya. En referencia poner. ya con Laura. ¿Qué tal? Oye, pero hablando de inspiración, la gente cuando Perdón. dice, entonces yo no puedo escribir porque si yo no siento la inspiración es que nunca voy a poder escribir. No, tiene mucho que ver con lo que decía Eduardo y sobre todo con la disciplina y con la práctica. Es decir, cuanto más práctica estar tenga escribiendo. uno, más fácil va a ser tener esos momentos de Conectarte. creatividad. Conectarte Evidentemente, con el- no si solo uno la está así práctica. nada más esperando, como de, a ver cuándo me llega la musa, pues la musa no te va a llegar Porque nunca. bueno, que intuición diga la griega- dichosa palabra y ahorita seguimos con la inspiración. Dice, verbosidad persuasiva, habilidad para decir cosas agradables, como Pablo Calero. La palabra que buscamos está emparentada con el borde de ciertas cosas. Qué borde. A ver. ¿Se acuerdan de Ana de las Tejas Verdes? Bueno, pues esta es la continuación. Emily, Lejos de Casa, es una trilogía. Bueno, Emily es una trilogía. Este es el segundo de los 3 libros de parte de L.M. Montgomery, que es Lucy Mott Montgomery, esta canadiense, de la que Munro siempre ha hablado muy bien, esta premio Nobel cuentista, que dice que ella es una de las escritoras canadienses más importantes de la modernidad. Entonces, bueno, pues es esta historia de Emily que evidentemente tiene que ver con la inspiración y la voluntad de escribir y que en este caso pues tiene el nombre de una protagonista femenina, Emily. Es de, no me sé muy Urano, bien, dice. de Urano, perdón. Y también tenemos ejemplares por cortesía de la Cafebrería del Péndulo, de este clásico de Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita. No dejen de leer este libro, muy actual también. Y una suscripción anual a la revista Este País, que acaba de salir el nuevo número. Presenta en la portada un artículo de Galia García Palafox, En construcción, el nuevo presidente y el futuro de los ninis. Asimismo, trae una entrevista con el gran Rob Riemen sobre el fascismo en nuestro tiempo. Una coedición de Penguin, Random House y Editorial Debate. Este libro que verdaderamente ya dan ganas de sentarse a leerlo, de Pedro Carlos Guillén, Ciencia, Anticiencia y sus alrededores, ensayos para alimentar la curiosidad. De estos libros que interconectan literatura, imaginación, ciencia, rigor y fantasía, diría yo. Bueno, pues ahora vamos a unos puntos suspensivos y regresamos. Si alguien luego tiene más inspiraciones, las decimos en Vamos a el invitar a las próximo. musas a que se vengan a sentar. Mientras nos enmusamos. Seguimos en vivo en La Dichosa Palabra. En vivo, si usted nos está viendo hoy 28 de julio, si no, pues no es en vivo, es transmisión y retransmisión en todas sus vertientes repetitivas que tenemos en la madrugada, los lunes, los miércoles o en todas las señales de las televisoras estatales. En cualquier caso, bienvenidos a todos a este espacio de letras donde nunca se nos acaba la palabra. Pablo, ¿querías decir más sobre las musas? No, bueno, yo solamente quería añadir que sí hay como una gran intuición griega al hacer que las musas sean hijas de la memoria, de Mnemosine, ¿no? Porque efectivamente, como ustedes mismos lo han dicho, pues para crear hay que tener con qué, hay que tener un conocimiento previo, ¿no? Inger Engvist, una educadora, dice que es un poco como el jazz, que está muy padre improvisar y todo, pero claro, para lograr improvisar como un buen jazzista, pues tienes que conocer un montón de música, ¿no? Y es entonces cuando las cosas fluyen de esa manera. Y recordar también que, por otro lado, no solamente son hijas de Mnemosine, sino son hijas de Zeus, es decir, son hijas del relámpago y de la memoria. Y de alguna manera eso es muy simpático porque cuando ves las imágenes de un cerebro teniendo ocurrencias, pues lo que ves son literalmente esas imágenes son como tormentas eléctricas. O sea, las musas son hijas de la memoria que está ahí guardada en nuestro cerebro y del rayo, que es cuando se conecta una idea Borrando con a los otra, abuelos. una conexión con otra, y es cuando surge la verdadera creatividad. Y protegidas por Apolo, que es el de la luz también, esa luz. La Y compañía se de encomendaban a ellos todos los poetas, fueran buenos o malos, No, hasta pues, Homero. desde Homero. Desde Homero Sí, ya sí. estaban ahí presentes. Háblame, musa, de ese hombre sutil, etcétera, ¿no? Ahí lo tienen. Pues háblame, María Guerra Rejano, por ejemplo, nos pide que hablemos justamente de Carlos Gozzi.
¿Cómo se escribe Gozzi? Gozzi, aquí viene escrito con G-O-Z-Z-I. Gozzi, yo Sí, diría Gozzi, Gozzi. Gozzi, se escribe Con doble Z. Z y Carlo. Bueno, este cuate increíblemente simpático además y un personajazo de Venecia, de la época en que Venecia, digamos, estaba en su canto de cisne cultural, que él fue un hombre que vivió toda su vida en Venecia, solamente dicen que salió solamente una vez de Venecia a Dalmacia, lo que hoy es Croacia precisamente, pero que él amó Venecia y le tocó ver el fin de Venecia en la época napoleónica. Él sobrevivió la época más terrible de la revolución. Pero bueno, este gran escritor, comediógrafo veneciano, está su vida totalmente entrelazada a ese medio fabuloso que fue la Venecia del siglo XVIII, ¿no? Él conoció y vivió en la época de Casanova, en la época de Vivaldi, en la época de Tiepolo. De hecho, era ¿Cómo le va a pariente ser divertido? de los Tiepolo, de los dos grandes pintores de Tiepolo papá y de Tiepolo hijo, de Gian Domenico y del papá Giovanni Battista. Y bueno, pero su vida está ligada totalmente a la de Carlo Goldoni. Carlo Goldoni está hoy considerado uno de los más grandes dramaturgos italianos y sobre todo uno de los más grandes comediógrafos. Escribió un montón de obras, la mayor parte ya no se representan de él, pero sí está considerado Carlo Goldoni, está considerado pues el gran reformador, el gran modernizador del teatro italiano, ¿no? Del teatro italiano del siglo XVIII. Y curiosamente Carlo Gozzi siempre fue su némesis, ¿no? Su enemigo, y los dos se entrelazaron en una verdadera lucha por la reforma del teatro. O sea, Carlo Gozzi estaba en contra de la reforma del teatro y Carlo Gozzi consideraba un poco, estoy pensando en nuestro director ahora tan celebrado, ¿cómo se llama? El del Laberinto del Fauno. ¿El Toro? Guillermo del Toro, en que Guillermo del Toro pues, sostiene que en sus películas, aunque la primera lectura es fantástica, sus películas siempre tienen varios niveles de interpretación mucho más profundos, ¿no? Entonces, Carlo Gozzi fue un revitalizador de la comedia del arte, de la comedia popular. Él era hijo de un conde, era uno de los 11 hijos de un conde, y era un hombre muy refinado, pero que se empobreció, y toda su vida se dedicó a escribir poesía, literatura, etcétera, pero sobre todo obras de teatro, y fue un gran sostenedor de la improvisación en el teatro, que era algo típico del teatro, de la comedia del arte, del teatro desde el siglo XVI, y que tenía que ver con la conexión con lo popular, ¿no? Entonces, que eran como unas ciertas líneas y ciertos personajes típicos, y los actores podían improvisar. Y Carlo Gozzi decía que el teatro debería ser siempre simbólico, que debería ser historias medio fantásticas y que la realidad concreta, pues ya todo el mundo la vivía y que eso no tenía mucho chiste. Y Carlo Goldoni, en cambio, empezó a hacer un teatro más moderno, más realista, basada en acontecimientos y en personajes más de la vida cotidiana. Y los dos se ensartaron en esa lucha durante muchísimos años. Y bueno, el chiste es que Carlo Gozzi, que también tuvo un hermano muy, muy importante, ¿no? Que fue Gasparo Gozzi, que fue también un increíble admirador de Dante, el hermano, uno de los que reformó también el periodismo en Italia. Pero el chiste es que Carlo Gozzi empezó a hacer como cuentos de hadas escenificados que tuvieron muchísimo éxito. Muchísimo éxito, mucho más éxito que los de Carlo Goldoni, a pesar de que hoy la gente conoce mucho más a Carlo Goldoni. Carlo Gozzi escribió unas memorias, igual que Carlo Goldoni, que se consideran tan buenas casi como las de Casanova, que son un retrato de la época, de esa Venecia y de ese mundo decadente, de cortesanas, de sofisticación, de arte, de dinero, de juegos de lotería, de teatro, de máscaras, del carnaval, etc. Y Carlo Gozzi escribió muchos cuentos de hadas y muchas comedias y muchas obras muy importantes, pero curiosamente sobreviven 2 obras de Carlo Gozzi, mucho más que las de Goldoni. Una de ellas es El amor
por las Tres Naranjas, que luego fue retomado por varios autores en el siglo XIX y que, bueno, fue hecho ópera por Sergei Prokofiev y es considerado una de las óperas más importantes de Prokofiev y que es prácticamente una serie como es un cuento de hadas, ¿no? Con monstruos, gigantes, y que cuando se representó la ópera de Prokofiev, pues no gustó mucho, pero ahora es una ópera muy, muy representada. Y bueno, otra historia de Carlo Gozzi es Turandot. Es Turandot, que también fue utilizado por, ni más ni menos para hacer una de las más grandes y más famosas óperas y más representadas, pero toda la historia la inventó Carlo Gozzi, es realmente una de sus obras centrales. También muchas de sus obras él estaba inspirado en cuates medievales y en historias medievales. De hecho, la del amor por las Tres Naranjas es una parte de los cuentos del Pentamerón de los primeros cuentos de hadas del siglo XVI, ¿no? Que es un cuento de tipo popular, ¿no? Pero Carlo Gozzi lo enriqueció. En fin, su madre era parienta de Tiepolo, estábamos diciendo, y fue un hombre muy simpático, dicen que era un satírico muy simpático, y al final le ganó a Goldoni, porque Goldoni tuvo que emigrar a Francia, y Goldoni murió en la miseria en la época de la Revolución Francesa, ¿no? O sea, un hombre que nos sumerge mucho en esta época padrísima que es el mundo de Venecia. Me quedé pensando ahora en cuando decías de esta enemistad, digamos, artística, que luego pasa a un plano personal, que ha sido muy repetida a lo largo de la historia de muchos países, en muchas artes, y que ha dado grandes obras. Yo estaba ahora pensando, por ejemplo, en Quevedo y en Góngora, cómo ha trascendido muchísimo en su poesía gracias a las cosas que se decían entre ellos en sus libros. Entonces, exacto, como que en lugar de estar ahí como insultándose por la calle, no, ellos aprovechaban para publicarlo en una época en la que publicar no era escribir un tuit, sino realmente escribir un libro y lanzarlo y que la gente lo leyera. Y la historia, mucho de la literatura, se ha nutrido bastante de esas enemistades. Bueno, en realidad, otra vez, para volver al tema de la creatividad, siempre es bueno... voy a decir una cosa espantosa quizá, pero en realidad es importante que los artistas tengan contra qué o contra quién pelear. Sí, porque, vamos a ponerlo así. El ámbito como un reto, polémico, ¿no?, enriquece. Un obstáculo. Claro. Incluso si se llega a una cuestión ad hominem, o sea, contra el hombre y ya no contra la obra. Como entre Góngora y Quevedo. El arte de la injuria es toda una retórica bastante sabrosa. Sí. Para que estemos inspirados. Nosotros esperamos inspirarles con la dichosa definición que, como todos los sábados, les pedimos. Una definición tras la cual está escondida una dichosa palabra con la que se podrán llevar un montón de libros esta noche. Verbosidad persuasiva, habilidad para decir cosas agradables. La palabra que buscamos está emparentada con el borde de ciertas cosas. Escríbanos en las redes sociales, en el correo electrónico y también en teléfonos. Siguen sonando, no crean que les hemos dejado de hacer caso por teléfono. Y tenemos varios libros otra vez que presentar ahora. Pablo. Sí, tenemos estas máximas y enseñanzas del gran Marco Aurelio en una traducción y un prólogo de Francisco León por cortesía de Lectorum. Estoicos apuntaos. Y para ustedes esta historia de Antonio García de León, Misericordia, el destino trágico de una collera de apaches en la Nueva España. Es un obsequio para ustedes del Fondo de Cultura Económica, allá en el norte de México en el siglo XVIII. Y de la colección Nuestros Clásicos de la UNAM, de Henry James, Daisy Miller y los papeles de Aspern en la traducción de Sergio Pitol. Pues ya saben, tendrán unos minutos durante este corte para podernos mandar esas dichosas palabras que buscamos cada noche, pero antes nos vamos a un dichoso diccionario. En este caso, ¿saben ustedes lo que es la cetrería? Les dejamos con ello. La cetrería es el arte de cazar con aves de presa. Sin embargo, al día de hoy se ocupa como método cinegético para el control de aves en aeropuertos, en empresas, en fábricas, en el campo mismo, y con ello podemos mitigar la presencia de aves que crean un riesgo para las operaciones. El tragafuego.
Qué incorruptible la lengua que llama tragafuego a quien simula despedirlo. Cuánto más cómodo llamarle lanzallamas, dragón humano, heredero de la poderosa estirpe de bestias mitológicas apenas doblegadas por Tristanes y San Jorges, o artífice temerario que domina al elemento y quema sin quemarse. Pero no, demasiado vieja para tragarse el juego del fuego, quien llama no le llama lanzallamas, le llama tragafuego. Fuego que se traga y que incinera todo lo que media entre la lengua y los pulmones, todo lo que tiene que ver con la respiración y el gusto. La lengua, tan incorruptible para llamar, se corrompe, se rompe, se escalda, se quema, se atrofia, se destroza. Es llama y llamarada en la esquina de Revolución y Molinos, día y noche, durante los efímeros e implacables rojos del semáforo, por lo que sea su voluntad, mi voluntad. De la carrera de la edad, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Hola, soy Gonzalo Celorio, escritor. Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Germán quería decir algo sobre la cetrería. No, nada más que el Canal 22 también es uno de los copatrocinadores de la exposición que está en el antiguo Palacio de San Ildefonso del Vaticano, y que ahí está el libro más antiguo de cetrería europeo. El original lo prestó el Vaticano, escrito y pintado ahí a mano por el emperador Federico II de Hohenstaufen. Está en una vitrina ese libro de cetrería, que se dice que es el libro de ciencia que no está vinculado a lo religioso más antiguo de la Edad Media. Ah, súper bien. A propósito de lo que nos leyó el gran Gonzalo Celorio, él tiene muchas anécdotas de todo lo que ocurre o ocurría alrededor de su casa en Mixcoac, ¿no? Sí. Tú debes conocer muchas Sí, buenas el libro, Ya de protagonizar, el libro ¿no? en su conjunto se llama Modus Periendi, ¿sí? Manera de morir, pero está ahora integrado en estas ediciones que recogen gran parte de su obra narrativa y ensayística. Son como viñetas, muy poéticas, como lo pueden haber sentido, ¿no? Fantástico. Bueno, pues vamos con unas preguntas de ustedes. Nos pregunta Rafa Limón, así con esa familiaridad. Rafa Limón nos pide que hablemos acerca de los detectives en la literatura. ¡Ay! Gran tema. Bueno, Bueno. Realmente la figura del detective en la literatura es una construcción muy literaria. ¿Sí? Es decir, los detectives reales, quién sabe cómo sean. Pero bueno, el detective por antonomasia es Sherlock Holmes, ¿sí? Aunque haya sus antecedentes en la obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Y tengamos detectives también muy famosos como los que creó Agatha Christie. Y bueno, los de Leonardo Padura, distintos tipos de detective, ¿no? Algunos vinculados a las instituciones, como los de Padura o el de Mankell, el Wallander actualmente, toda la serie de Mankell. Pero bueno, Sherlock Holmes para mí es, además de que es una de mis lecturas de juventud muy fuertes, la novela detectivesca tiene una mezcla muy audaz de cuestiones que tienen que ver con violencia y con ciencia, ¿sí? Y entonces se supone que, bueno, Sherlock Holmes es un personaje que posee muchos recursos científicos, muchos estudios de anatomía, de biología, de química, básicamente de eso, y que le ayudan a la observación. Por lo general, a Sherlock Holmes se le asocia con la deducción y con un pensamiento muy lógico, Reflexivo. pero en realidad tendría que ser más bien con la observación y los vínculos de esa observación con conocimiamientos previos, como decías tú hace rato, ¿sí? Es decir, leer a Sherlock Holmes ayuda a ser observador,
El hábito no hace al monje, pero le ayuda mucho. Tú, como ponte un hábito Le de da la monje telita y al para que- rato andas rezando. ¿Sí? Yo recuerdo que de chico, como imitaba a D'Artagnan, después de haber leído Los Tres Mosqueteros, imitaba a Sherlock Holmes. Entonces me ponía muy observador, ¿no? Claro, era cara de observador, no tenía mucho material adentro, ¿no? Pero la cara de observador ayuda porque, bueno, en el momento en que metes nuevamente el lenguaje y vas narrando lo que ves, comienzas a ver cosas que no se ven a simple vista. El lenguaje es parte de la observación. Si tú lo enuncias, comienzas a ver grietas en el piso que de otra manera no ves. Yo recomiendo mucho la antología, no la antología, la recopilación que hizo Sepan Cuántos en 3 tomos de la obra de Conan Doyle, porque tiene además un prólogo extraordinario de una de nuestras escritoras de cuestiones policíacas, María Elvira Bermúdez, muy olvidada actualmente porque no ha sido reeditada, pero es un prólogo extraordinario porque abarca toda la obra de Conan Doyle, que fue una obra muy vasta. Escribió mucha novela histórica, escribió poemas, escribió ensayos. Curiosamente, yo me acabo de encontrar hace una semana una antología de sus ensayos que se llama Mis Libros, publicada en Páginas de Espuma. Una joyita de más de edición. ¿Sí? Y entonces ahí Conan Doyle habla de su biblioteca, de sus preferencias, de cómo el personaje le fue ganando a la propia personalidad del autor. Hay una dialéctica muy interesante entre el personaje y el escritor. ¿Sí? Y bueno, Conan Doyle en Sherlock Holmes a veces utiliza recursos de observación, a veces se saca ases de la manga que le había escatimado al lector. Es decir, los procedimientos narrativos son múltiples, ¿no? Pero yo me centro mucho en ese porque es el que me gusta, los otros no los conozco lo suficiente. Mencionabas ahora de Padura, y de Padura está Mario Conde. Que, bueno, Mario Conde se llama, sí. Además en España tiene unas connotaciones muy peculiares el nombre de Mario Conde. El zurdo Mendieta también es otro de esos detectives, que ahora es de Elmer Mendoza, que se ha puesto tan de moda. Y lo curioso de estos personajes es que es un detective que está presente en varias de sus obras. Es decir, no es que sea una saga como de una serie que él va protagonizando, sino que realmente ese personaje le sirve para protagonizar muchas historias diferentes que él va moviendo. Es el modelo original. Ahora, curiosamente, esos detectives siempre tienen que ser personajes con un gran defecto, con un gran quiebre interno. Entonces, bueno, Sherlock Holmes era adicto a la cocaína. No conozco estos casos que mencionas, pero seguramente tienen un quiebre o tienen dificultad para llevarse en su casa bien o con sus hijos. O sea, este sueco, el que mencionaste, Wallander, tiene mucho un problema para relacionarse también con su hija, con las mujeres. Es decir, eso pasa siempre con el personaje del detective. Ya se hizo como un arquetipo moderno del detective. Y yo creo que es algo que nos toca mucho porque todos tenemos algo de detectives, todos queremos averiguar las cosas, todos queremos usar nuestra mente para desentrañar qué es lo que está sucediendo. Y es un género que se ha practicado muchísimo desde todos los extremos. Tienes, claro, las clásicas, que es un policía, pero hay detectives que son en realidad monjes medievales, como en El nombre de la rosa. O hay detectives que son médicos, como en El Doctor House. Sí. Bueno, claro, digamos, todos los que están en el medio legal es un poco como o más... O involuntarios. En los cómics se me está ahora ocurriendo el personaje de Tintín, que es un detective en el fondo, aunque no reúne las características que todos tenemos en la mente, pero es un detective. O Clarice Sterling en El silencio de los corderos, que aquí es El silencio de los inocentes. El padre Brown de Chesterton, es un sacerdote que o la auditoría de la Federación con el policía. Y tú hablabas de los handicaps. Las mujeres tenían un gran handicap. Si ustedes se fijan, no hay muchas mujeres detectives en la literatura en la época victoriana, sobre todo. ¿Por qué? Porque sus vestimentas les impedían, porque los detectives siempre es que van en bicicleta, que tienen persecuciones, que se suben por aquí, que tienen que mancharse de alguna manera en su oficio, y las mujeres tenían esta vestimenta que les impedía muchas veces, incluso a los escritores, ponerlas de protagonista, porque era como, no, aquí hay algo que no puedo yo encajar. Claro, todo este
tenemos esta imagen de Agatha Christie, que ha hecho grandes también historias, y esas de las pocas mujeres que se conocían hasta hace muy poco, que habían no solamente escrito, sino protagonizado estas historias. Y era un poco por Aunque este su handicap detective físico. clásico es Poirot, Total. como se diga correctamente. Sí, bueno, y Maigret, el inspector Maigret para los franceses de Georges Simenon. Importantísimo. Y, importantísimo. Y ahora hay muchísimas series inglesas y francesas. Hay una muy popular ahorita un detective italiano que ha tenido, que se llama el comisario Montalbano. El comisario Montalbano, que hasta tiene una precuela, El joven Montalbano. De Lanzarán es el detective de Taibo, ¿no? Hay una, claro, hay Taibo una tiene escandinava que es Camila Lackberg. Sí, Me muy lo buena. contó Alma Velasco, que es muy lectora de Lupina esto. también la lee. Que el detective hace sus cosas y ahí anda, pero quien lo asesora es su mujer, que es escritora. ¿sí? Y es muy interesante, digamos, la dupla, porque realmente los escritores se dedican a una labor muy detectivesca creando las tramas. ¿sí? claro. Realmente un escritor en este tipo de género, ¿no? Tiene que tener sus lógicas, sus indicios, sus requerimientos de orden legal, sus tiempos, sus cronologías, sus mapas, etcétera, ¿no? Debe ser Conocimiento muy psicológico, interesante todo eso. Sí, bueno, es que cada vez hay Borges más, hizo y Casares, con claro. Casares, Bustos Domecq, ¿no? El detective. Bueno, también, y tiene antologías de los En mejores Alianza. cuentos policíacos, 2 volúmenes, muy buenos. Y Exactamente, en decir Alianza. que Sí, cada muy vez hay más detectives también en la literatura infantil. Es decir, Sí, antes la literatura infantil era como de Claro. historias un poco demasiado simplonas, por así decirlo, y ahora que han empezado a entrar como estos temas reconocidos como de adultos, pero que también son parte de la realidad de los niños y que ya están presentes en la literatura, también han empezado a aparecer muchos más detectives. sofisticado para ayudar. Que vayamos a la Rápido, nada más yendo a los extremos de los detectives. Bueno, tenemos al de Borges, que es una parodia de los detectives. Claro. Bustos Domecq está en la cárcel, imagínate. Van los ricos a verlo a la cárcel y él desde la cárcel resuelve Es buenísimo. quién Sí. mató a quién le robó a quién. Una gran A ver, oficina. Están estas novelas maravillosas de Eduardo Mendoza, donde hay un detective sin nombre que en realidad lo sacan del manicomio para resolver casos. O sea, es un loco de manicomio, ¿no? Les quiero recomendar también La piedra lunar de Wilkie Collins. No dejen de leerla, es una de estas grandes Y el complot obras sobre este Está género. en alianza, la piedra lunar está en alianza. Que vayamos Muy a buena. la- Moonstone de Wilkie Collins. Vamos a la dichosa palabra que esta noche dice esto. Ah, ¿dónde está? Aquí está. No, aquí no está. Aquí tampoco está. Perdónenme. Necesito un detective para averiguar en dónde está la dichosa palabra. Verbosidad persuasiva. Habilidad para decir cosas agradables. La palabra que buscamos está al borde de la boca. Vamos a ponerlo así y emparentada con el borde de ciertas cosas. Ay. De editorial Anagrama para ustedes, de Marta Sanz, Clavícula, en esta colección de narrativas hispánicas. Y un libro muy interesante de Elisa Corona Aguilar, publicado por La Cifra Editorial, que es Doctor Vértigo y las tentaciones del desequilibrio, ¿sí? Para quienes padecemos de los oídos, ¿sí? y de esta cuestión de la horizontal que se Sí, quiebra. sí, sí. Yo tengo el vértigo de Llévatelo, Menier. De Menier, sí. Bueno, No, creo que se llama muy, así, ¿eh? muy bonita Menier, edición. Menier, no me acuerdo. Bueno, pues para que todos los ángulos sean revueltos, el primer amor. Bajo la premisa de que el primer amor nunca se olvida, bueno, pues esta obra de parte de Ediciones Castillo, de Iván Turgenev, uno de los rusos más cosmopolitas. Dicen la gente que es uno de los más europeístas. Yo digo que como vivió bastante en Europa, pues llevó las letras rusas a Europa y viceversa. Llevó a los europeos mucho de las letras rusas. Y este es pues habla del primer amor, es una historia dentro de una historia. Vladimir, uno de los protagonistas, cuenta la historia de su primera relación sentimental y yo lo que quiero rescatar es que está contada en una dacha, que es una de las palabras rusas que yo he aprendido ahora a raíz del Mundial de Rusia de 2018, porque es estas casas de campo donde suceden cosas y que en la literatura han sido muy utilizadas para contar esas escenas cotidianas, rurales,
esta tiene que ver en una dacha. Es un librazo, es un librazo. Algunos tienen una buena Bueno, racha, vayamos a un otros corte. tienen una buena dacha. Dacha. Yo leí esa novela, me encantó Sí, cuando es era un fantástico. muchacho. Novelón. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a la dichosa palabra que ya la tenemos casi en la boca. Letológica se llama eso. Casi. ¿Eh? Letológica se llama. Letológica. Hola, mi nombre es Andrea Peláez González, soy cofundadora de Circo de Mente y nos encontramos dentro de Nautilus, biblioteca móvil del Centro Mexicano de Documentación Circense DocuCirco. Este es un proyecto que surgió hace un año y nace de la necesidad de reunir y de poner a disposición de todos los amantes e interesados en el circo información en torno a este universo. Los acervos que tenemos son desde libros hasta revistas, programas de mano, videos. Se llama Nautilus como el mítico submarino del 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, que también era una biblioteca. Y se llama Nautilus porque viaja, y viaja precisamente en los mares del conocimiento del circo. Seguimos aquí en la dichosa palabra. ¿Cómo no acordarse de esa fabulosa película de 20.000 leguas de viaje submarino que nos recreó la imaginación a todos, además del libro, por supuesto? Bueno, seguimos aquí y nos pregunta Héctor Dávila que si podíamos hablar del plural majestático. Bueno, primero, ¿qué cosa es eso de majestático? Habría que decirlo, porque pues, plural más o menos entendemos qué es, ¿no? Pero majestático significa simplemente que tiene que ver con la majestad. ¿Qué cosa es la majestad? Pues digamos que es un tipo de grandeza o de solemnidad muy especial, como la de los reyes, o la de los papas, o la de Dios mismo, O la de los que dioses. también tiene su majestad, o la de los dioses, si es que lo vamos a decir en plural, ¿no? Elohim, por llevarlo a digamos, cabo ya. los dioses, ¿no? Claro. Y ahora, ¿cuándo se usa o qué cosa es en el uso el plural majestático? Es cuando en lugar de decir yo, dices nosotros. O nos, que es como una breve... Refiriéndote a ti, digamos, porque no es que Sí, hables sí, tú sí, de ti de Germán, Sí, sino sí, que sí. hablas de Pablo, pero utilizas el plural. Exacto, pero ahora, estrictamente es plural majestático cuando lo usa un rey, o cuando lo usa el papa, o cuando Dios mismo en el Génesis dice, tal cual literalmente dice algo así como, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Dios está hablando de sí mismo, pero lo hace en plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los reyes católicos hacían eso también, en lugar de decir, no sé, Ordenamos. el rey José, que estoy casado con la reina Juana, Pensamos. escribían, Pensamos o queremos. nos, rey don José, en uno con Juana, la reina Juana, nuestra mujer, o sea, incluso llegaban a decir nuestra mujer, maestro, como si fuera ¡Qué nuestra, generoso! como si fuera nuestra. Pues El es- poliamor que le llaman. Hoy la confusión es muy grande porque usamos mucho un plural que a veces se llama más bien plural de modestia o plural, tienen Que no es otros igual, nombres. ¿no? Cuando empezamos a usar plural, no para decir que somos reyes Majestáticamente, majestáticamente, sino al contrario, de que, oye, pues a qué horas nos ponemos a trabajar, casi a veces puede ser como una indirecta al otro de que no empiece, o a veces con mucha cordialidad le dices a alguien, ¿cómo estamos? Pues obviamente no estás preguntando por ti, le estás preguntando por él, y sin embargo recurres a Plural. Los especie de políticos lo hacen plural. mucho ahora, ¿no? Pues sí, ¿Los qué? Los políticos, como dijimos el año pasado, no, Ah, no sí, dijimos, tú dijiste. Sí, sí, sí. O sea, como Sí, los tienden presidentes, en el a caso, ¿no? hacerlo más Lo que pasa es que quien comunitario. tiene delirios de grandeza le sale lo majestático naturalmente, ¿sí? Ahora- Los académicos de la UNAM condenamos, no, momento. A ver, exacto. Dos investigadores del Instituto de Geofísica condenan los temblores, punto.
¿no? Sí. Y con sus nombres. Pero el plural majestático da una sensación como de arropamiento o de arrogamiento de representatividad de entidades abstractas. Pero se hace mucho ahora. Es técnica, pero está rimbombante, Pero como dices, pero es hablando muy del, cierto. del plural de modestia, por así decirlo, también se utiliza mucho ahora en deporte. Pero no estamos hablando, por ejemplo, de los futbolistas que salen y es, ganamos este partido. Ok, sí lo ganaron porque son 11, pero cuando dicen, sí, cuando metimos ese gol, no, espérate, padre, tú metiste el gol, no te ayudó, o sea, sí hubo una jugada de lo que tú quieras, pero el que metió el gol fuiste tú, ¿no? Pero además ahora se ha extrapolado a deportes que son totalmente individuales, como la Fórmula 1 o el tenis. En el tenis no hay manera, no, porque lo que vimos es que la estrategia no estaba funcionando, entonces lo que hicimos... Pero aún en el tenis es un equipo, es una cosa en equipo, o sea, Sí, dependen de pero sus... el que le da la pelota en la cancha es uno. Claro, pero si hablan, digamos, ahí yo creo que no es majestuoso, ni No, siquiera es de ahí modestia. es más de autoría, lo que llaman de autoría, que es como que en un logro ha participado más gente. Por eso, pero ahí está padre que te incluyan. En cambio, cuando dicen, los mexicanos reprobamos no sé qué, a ver, pues ¿cómo vamos a saber qué opinan los mexicanos? Sí, O en sea, el deporte ¿no? pasa cuando ganamos, ¿sí? O cuando pierden. Cuando ganamos es plural majestático y cuando perdieron es Sí. individual. O como en el Señalización fútbol, directa. que en el Señalización fútbol, directa. los porteros, estaba yo viendo una entrevista y decían, nos metieron un gol, ¿no? Y los otros, no, te metieron el gol. Bueno, pero ahí sí es verdad que En el si penal. falló la defensa, falló el mediocampo, el delantero llegó hasta delante del portero, es verdad que el último que recibe ese gol es el portero, pero Bueno, realmente pero- es una consecuencia de fallos que Pero vienen de todas desde atrás. formas, aunque sea solo el portero y sea autogol del portero, así de esos que ves en YouTube que da risa loca, pues Varios. es un equipo el que está jugando y le pues afecta a todos y ahora pues todos vamos juntos, o sea, todos vamos a ganar, vamos a perder. Bueno, no sé, yo no lo veo mal. Bueno, por en eso ese viene No, no está mal, pero es una cintilla costumbre esa ahora. que dice que este programa no refleja, etcétera, ¿sí? El Y punto de vista. las opiniones que se digan ahí son responsabilidad de quien las emita. Por cierto, ¿eso se individualmente. dice en la dichosa palabra? No, No, como no voy a ver No, ahí. porque aquí todo lo que decimos es Hay de consejo. responsabilidad de Canal 22. Nosotros decimos... Decimos. Bueno, ahorita que dijiste Ay, de ay, Elohim, los lingüistas dicen algo curioso, que la palabra Elohim realmente en su raíz Claro, es quiere plural. decir primero femenino, que es muy chistoso. O sea, dice las diosas y los dioses. O sea, es un plural que se inicia con femenino. O sea, decís Elohim, él es el singular, pero Elohim es las diosas y los dioses. O sea, Mira es un qué majestático que visionarios. abarca los Hasta dos que vino géneros. Zeus, ¿sí? Y les quitó lo políticamente correcto. Exactamente. Dijo, a ver, Dijo, a ver, No, mentito. aquí yo, ese sí no usó el plural majestático. Bueno, Vamos a la nos dichosa. vamos a la dichosa del día de hoy. Nuestra dichosa palabra, verbosidad persuasiva, habilidad para decir cosas agradables. La palabra que buscamos está emparentada con el borde de ciertas cosas. Labia, que tiene mucha labia. Y que viene del labio, por eso sí está emparentada con... sí, está emparentado. Eso la teníamos. Esa sí tiene masculino, no como musa. ¿Cómo dices que era? ¿Leto qué? Letológica. ¿Qué significa? Tener una palabra en la punta de la lengua y no poderla decir porque en ese momento no te acuerdas. Ahí la teníamos. Ahí la teníamos. Letológica. Bueno, Lentológica. Rosario Herrera, Alberto García, Jorge Galeano, Teresita Hernández, María Dolores Teja, Teresita. fueron de los primeros que recibieron, que adivinaron. ¿Ya nos vamos? Nos vemos que la próxima conocieron. semana, ya nos vemos. Laura García, Eduardo Casar, Pablo Bullosa, Hermano Ortega. Germán. y todos ustedes nos despedimos. Nos vamos. Ya porque nos sí vamos. nos vamos. No, 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 todos. te vas, porque yo me quedo.
dun, dun.